Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Aleatoria. El día de hoy les voy a estar aclarando algunas dudas que tienen sobre cómo entrar a prácticas. Y bueno, yo ya hice un video en el pasado en el que les estaba contando más o menos lo que yo tenía entendido que tenía que preparar. Sin embargo, como ya este semestre, ya mañana tengo mi examen final, bueno, ya tengo un poquito de experiencia, bueno, les voy a poder resolver un poco las dudas que tienen acerca de estos temas. Primero lo primero, ¿cómo llegar? Entonces, el Hospital Universitario Nacional está ubicado en la estación de Transmilenio El Case, saliendo hacia el costado de la policía, continúan caminando y llegan a la entrada de empleados, que es a mano izquierda. Es, digamos, la entrada trasera. Lo primero, deben tener un carnet. Si no tienen carnet, hablen con sus representantes para que les puedan decir todo el proceso de sacar el carnet de la HUN. Sin embargo, si tienen el carnet de la Universidad Nacional, pues ese es el que deben utilizar y pueden entrar. Todas las personas dentro de los vehículos o que estén montados en los vehículos deben tener un carnet que deben presentar en la entrada, y si tienen un PC pues tienen que informarlo también. Se puede entrar con carro, con motocicleta, con bicicleta, para todo hay parqueadero. Sin embargo, los parqueaderos de carro se agotan bastante temprano. En los alrededores del hospital hay donde almorzar, hay una papelería, hay un tostado, hay varias farmacias y hay varios parqueaderos pagos, pero son extremadamente caros la hora. Entonces por eso les recomiendo que lleguen temprano o que lleguen caminando. Al entrar en esta área, lo primero que deben saber es cómo llegar al edificio administrativo 2. Al entrar por aquí, tienen a mano izquierda, tienen el parqueadero, y a mano derecha tienen las primeras puertas de lo que serían los edificios. La primera puerta de este edificio que se van a encontrar es el edificio administrativo 2. En este están los baños en donde pueden cambiarse, está la biblioteca, que es donde se pueden sentar a estudiar, hay unos computadores, hay donde cargar el celular, pero realmente no tiene libros. Y al fondo están los salones de simulación, que es donde normalmente los van a citar sus profesores. Si no entran por esta puerta, sino por la siguiente, ese es el edificio administrativo 1. Como su nombre lo dice, tiene la mayor parte del área administrativa, pero lo que nos compete a nosotros es que en el piso de arriba, subiendo las escaleras, hay una máquina expendedora de chucherías, de comida, y una máquina expendedora de café. Al fondo del pasillo también están algunos lockers y el área de descanso de estudiantes, que son las camas que pueden utilizar si tienen turnos nocturnos y ese tipo de cosas. Estos lockers no los vayan a utilizar a menos que se los asigne el jefe del departamento. Si no entran al edificio administrativo 1, si no giran por la esquina, van a terminar llegando a la puerta del Hospital Universitario Nacional. Esa es la entrada principal. Aquí es donde van a hacer las prácticas que no sean simulación. Hay varias cosas importantes por saber. La primera, los tapabocas los van a encontrar en el mostrador de consulta externa. Consulta externa se llega entrando por la puerta principal del hospital. A mano izquierda hay una sala de espera, ahí hay un mostrador y pues deben firmar y se les entrega un tapabocas al día. También se les deben dar caretas de protección, que sí las cubre la universidad, pero es únicamente una por alumno para todo el semestre, y en ese mostrador les deberían indicar cómo retirarlas. Lamentablemente no son muy buenas, entonces yo les recomiendo que se compren unas monogafas o compren una careta que sí sea buena y que sí les permita escuchar y ver a los pacientes. La otra cosa que deben saber es que en este mismo primer piso están los vestidores y está la cafetería. Entonces, entrando por la puerta principal, van a ver a los ascensores al fondo y hay un pasillo a mano derecha. Van por ese pasillo a mano izquierda, van a encontrarse en la mitad con el área de cardiología. Continúan por el pasillo, a mano izquierda está el vestidor de mujeres y el vestidor de hombres, que eso es indiferente porque probablemente les toquen los lockers, como a mí me tocó nuestro locker de mi grupo en el área de hombres. Pero si no entran a los vestidores, al fondo del pasillo a mano izquierda van a encontrarse con la puerta de la cafetería. Los precios en la cafetería suelen ir de 8,000 a 10,000 pesos, esto dependiendo si van a pedir sopa o no van a pedir sopa. Este mismo valor, normalmente rondando los 10,000, es el mismo valor de los almuerzos ejecutivos por los restaurantes a los alrededores. También me preguntaron si tenían hora de almuerzo y yo les voy a decir normalmente no. Así que si su profesor los cita a mediodía, pues yo les recomiendo que se preparen para comer antes de la cita o más o menos a las 3 que los dejen ir. La otra pregunta fue cuánto tiempo podemos estar en el hospital, y yo les vengo a decir que pueden estar todo el día, pero en las tardes normalmente hay muchas personas y están dando las clases, entonces los pacientes normalmente o ya los han entrevistado o los están entrevistando, y en las noches los pacientes están muy cansados, entonces es mejor que no los incomodemos. Al igual si están almorzando, es mejor dejarlos un poco tranquilos. Así que si quieren ver a un paciente por su cuenta, háganlo temprano
porque se preparan mejor y cogen los mejores casos. Pero por favor, solamente hagan esto ya cuando tengan un poco de práctica habiendo entrevistado pacientes, para que tampoco estén muy fuera de lugar. Y esto nos lleva a los siguientes dos puntos, que es dónde podemos estar y cómo hacer una buena anamnesis. Podemos estar en cualquier parte. Sin embargo, en este momento el segundo piso, que es la unidad de cuidado intensivo, pues está de área COVID, entonces no se nos permite entrevistar ni ver pacientes ahí. Y hay algunas áreas que son designadas también para pacientes COVID, que están señalizadas con un letrero de no pasar. Entonces, pues los estudiantes suelen hacer prácticas en el tercero y cuarto piso. Y aquí un tip que, bueno, no es realmente un tip sino una recomendación, es que usen las escaleras. Pues no he visto a alguien que no sea un estudiante más avanzado o un profesor que utilice el ascensor por gusto. Entonces este pequeño tip viene de mi ansiedad social de no querer estar muy fuera de lugar, entonces se los dejo como dato. Listo. Cuando estén con su profesor, lo más probable es que lo primero que les haga hacer es hacer una historia clínica, y no es raro que no sepan hacer ninguna. Los va a lanzar para que aprendan a volar sin haberles explicado probablemente nada, pero yo les voy a explicar más o menos. Entonces lo primero sería conseguir un paciente. Si el profesor no les asigna un paciente, vayan a los mostradores de los pisos y pregunten quién puede asignarles un paciente. Normalmente son las enfermeras y ellas son las que normalmente les dicen si están en el módulo de cabeza y cuello o están en el módulo de cardiovascular, pues pueden preguntar por los pacientes que son de estas áreas. Además de que pueden prestar implementos como los oxímetros o los termómetros. Ustedes no los tienen, pero por favor no se los roben. Ya han habido varias veces en las que pido algún implemento y me dicen, pero la última vez me la robaron. Entonces, a todas estas, hasta que ustedes no se les asigne un locker, deben tener las cosas encima en su bolso y no lleven mucho porque se van a encartar con tantas cosas. No dejen sus cosas por ahí porque es muy fácil que se las roben. Normalmente asignan un área cuando no hay lockers para que la utilicen todos, pero tengan cuidado. Lo siguiente sería un adecuado lavado de manos. Pues yo les dejo aquí la cartita, ustedes deben tenerlo, ustedes ya deberían saberlo antes y después de tocar a cada paciente. Un tip que les dejo es que cuando vayan a entrar a entrevistar a los pacientes, estos están identificados con una hojita que dice su nombre, la hora de ingreso, su número de identificación, su edad y muchas otras cositas. Y es buena idea ver el nombre para llegar saludando al paciente, llamarle don fulano, doña Sultana, poderle hacer sentir un poco más en confianza al paciente. Pero por favor no se queden un rato callados anotando todo lo que dice arriba de la cartita, que a pesar de que es muy buena información, es bueno que si ustedes leen que el paciente tiene 76 años, le pregunten, don fulano, ¿cuántos años tiene usted? Mientras van anotando. También la idea es hacer un poco más dinámico y no tan fría la entrevista médica. Y este es otro dato, no todos los profesores les permiten anotar cuando están entrevistando y los van a hacer memorizar todo para que al salir anoten la historia clínica. Estas entrevistas suelen ser en parejas, así que hay más o menos una buena retroalimentación entre las preguntas que se hicieron y las respuestas del paciente para que las puedan anotar, pero les dejo el dato por si acaso les toca uno de estos profesores. Los pacientes suelen creer que ya somos médicos o que ya nos conocemos toda su historia clínica. Entonces pueden presentarse con su nombre y decir que son estudiantes de medicina, o les pueden preguntar si les permiten una hora para hacerle un examen físico completo y complementar los hallazgos que han tenido los otros doctores. Decirles que se van a demorar una hora es muy bueno, porque si no les dicen que se van a demorar una hora, normalmente ya los pacientes están cansados antes de que lleguen a la parte del examen. Entonces, ¿qué deben llevar? Lo principal es un fonendoscopio, un tensiómetro y un equipo de órganos dependiendo de la práctica que estén haciendo, pero puede haber uno por grupo y van a estar bien. Deben llevar esferos en donde anotar. Pueden utilizar una tabla de anotación, por la cual pues los estudiantes de semestres superiores se burlan de nosotros, que reconocen que somos primíparos, porque tenemos una tabla para anotar, pero saben qué es lo que debemos llevar, o sea, no tenemos de otra. En esta tabla pueden poner un formato de historia clínica para ir rellenando, o pueden anotar todo en unas hojas de blog. El martillo de reflejos, la linterna, el mismo equipo de órganos, pues son cosas que van a utilizar muy poco, dependiendo de lo que estén evaluando. Es mejor que se la presten entre ustedes. No considero que el diapasón sea algo muy primordial. De hecho, muy pocas veces considero que necesitan hacer una prueba de este tipo, entonces yo no lo compraría. Algunas cositas extras que les pueden facilitar mucho la vida es llevar un tapabocas de repuesto por si acaso llegan tarde y no alcanzan a pasar por consulta externa a retirar el tapabocas, pues ya ustedes tienen algo que utilizar. Si quieren entrar a áreas de urgencias o van a un hospital que tenga urgencias, el HVN no lo tiene, pues lleven un N95, de resto un quirúrgico les sirve perfectamente bien. Unas medias de compresión gradual, porque Dios mío, pasarán horas parados con dolor de pierna y de espalda impresionante.
entonces unas medias de compresión gradual, si son completas o son hasta la rodilla, pues les van a facilitar, les van a dar mucho descanso. Y un pulso oxímetro, qué preguntar y cómo hacer el examen físico. Díganme en los comentarios si les interesa que también les enseñe videos en los que le hago toda la anamnesis a pacientes de cabeza y cuello, cardiovasculares, respiratorios, de abdomen, etc. Porque sí he pensado hacerlos, pero es algo que conlleva mucho estudio y tampoco vamos a hacer este video tan largo. Por ahora, para saber qué preguntar, deben leer los libros de semiología, lean Argente, lean Cediel, vean los videos que les colocan en el Moodle. Y si se sienten muy inseguros, un tip que les puedo dejar es que se hagan un formato de entrevista de historia clínica en la que tengan algunos tips anotados y pregunten lo que sale en él. Léanse qué es y cómo preguntar el Alicia. Utilícenlo para todo y no solo para el dolor. Aparición, localización y radiación, características, intensidad del dolor y lo último sería agravantes y atenuantes. Siempre recuerden que el orden para el examen físico de todos los sistemas es inspección, palpación, auscultación y percusión. La percusión realmente pues hace muy poco es que realmente la aprendí, no me sentí en confianza para hacerla, pero es bastante fácil. Normalmente es separar la piel con los dedos y con un movimiento soltando la muñeca golpear en la falange más distal. Normalmente se pueden escuchar los 3 tipos de ruido, pero practíquenla mucho en la casa, percutiendo mesas, percutiéndose a sí mismos para poder ya llegar con cierta seguridad ante el paciente. Si no saben hacerlo, pues no lo hagan. El orden del examen físico únicamente cambia en abdomen, en donde se hace primero la inspección, luego la auscultación, luego la palpación y luego la percusión. ¿Por qué? Porque los sonidos se pueden cambiar de acuerdo a la palpación que se le haga en el abdomen, pues ya en la parte de auscultación se podría haber sesgado. Listo, entonces, ¿cómo presentar a los pacientes? No todo lo que nos cuenta el paciente es relevante. Hay que estudiar para saber qué es relevante y qué no. Si hago un video de revisión por sistemas, pues les explicaré qué es relevante en una y qué no es relevante en otras. Y si no se saben el nombre semiológico, técnico, médico de algunas características, pues díganlo en palabras textuales del paciente y poco a poco van a ir aprendiendo. Si su profesor los corrige o se los explica o se los manda a averiguar, pues si no saben cuál es el nombre para vómito con sangre, pues escriben vómito con sangre y al llegar a casa pues buscan el nombre semiológico para eso. Listo, por último va el análisis, que voy a hacerles una exposición ahorita porque eso es lo que estoy estudiando para mi parcial final de mañana, que son las características que debe tener el análisis, que primero, según lo que yo he aprendido y según lo que me ha enseñado mi profesor, lo prefiere de la siguiente forma. Entonces, paciente femenino o masculino de tantos años de edad, con antecedentes, si los tiene y cuáles son, quien consulta por, si es dificultad respiratoria, si es por dolor, todo lo que nos había indicado el paciente en motivo de consulta, que es normalmente palabras textuales del paciente. Luego va el estado del paciente en este momento. Entonces, paciente orientado a las 3 esferas, que es tiempo, persona y lugar, y sin ventanas clínicas de shock. Las ventanas clínicas que nos indican shock sistémico son alteraciones en el estado de la conciencia, que ya hemos mencionado que normalmente un paciente no lo tiene. Si lo tiene, lo deben mencionar en los análisis. Llenado capilar mayor a 3 segundos, ya saben la prueba, se presiona un poco el dedo. Y la última ventana es la oliguria, que es si el paciente refiere que orina poquito o ven en la bolsa que orina poquito. Lo otro que deben decir es si tiene signos de dificultad respiratoria. Y también deben decir si tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que incluye una temperatura mayor a 39 o menor a 35 grados centígrados, leucocitosis o leucopenia, que sería más de 12.000 por decilitro o menos de 4.000 por decilitro respectivamente, si hay signos de dificultad respiratoria o una respiración de más de 20 respiraciones por minuto, y el último es una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Todas estas son características que se tienen que buscar en la interrogación en el examen físico para poderlas incluir en el análisis del paciente. Ya lo último se pone quien se considera que cursa con su diagnóstico por los siguientes hallazgos positivos. Si consideran que el paciente cursa con una falla cardíaca, entonces quien se considera que cursa con falla cardíaca por los siguientes hallazgos positivos serían disnea paroxística nocturna, edema bilateral de miembros inferiores y pues otras características que puedan haber encontrado en el examen o en la interrogación. Ya hay profesores que les piden 3 diagnósticos: el diagnóstico topográfico, el diagnóstico sindromático y el diagnóstico etiológico. Esto se los explican en los libros. Háganme realmente saber si quieren que yo los haga, realmente me da ilusión. Ya casi para finalizar, pues las preguntas un poco más básicas,
que es de cómo uno debe verse para llegar al hospital. Lo primero que deben saber es que las batas blancas no están permitidas, no las compren, no las lleven, no las pueden utilizar. El color del uniforme no importa, no pueden utilizar cualquier gama de colores que quieran. Sin embargo, he notado que el personal de enfermería del hospital suelen utilizar un uniforme gris claro. Y no es muy importante si utilizan el mismo color, pero ahí les boto el dato. Las mujeres pues debemos tener el cabello recogido, no tener accesorios, un maquillaje muy sutil. En un video pasado que hice cuando yo iba a entrar a prácticas, pues les mencioné algunos ejemplos de qué pueden utilizar. Les repito, como les mencioné bastante en ese video, consíganse un lindo protector para el carnet. Les va a ayudar a expresar un poquito su personalidad cuando ya pues el uniforme es todo lo que van a utilizar de aquí en adelante. Y pues no utilicen esmalte de uñas, y no es solamente porque se vea un poco mal, sino porque al lavarnos las manos el jabón del hospital es extremadamente fuerte y hace que esta se caiga, entonces se ve fatal. Así sea simulación o sea práctica, estudien el tema antes de las bases de datos que ya les he comentado, preparándose en caso de alguna pregunta y para que lleguen un poco más preparados para hacerle el examen físico. También me preguntaron qué fue difícil para mí, y realmente es que yo me perdí mucho en el hospital. Por eso comencé este video explicándoles más o menos las ubicaciones de dónde quedan las cosas, y que todavía me costaba el tema del análisis. Les voy a dejar un documento en el que les muestre mi formato de historia clínica, el que yo normalmente utilizo, pero edítenlo o hagan ustedes uno mismo para que se sientan más tranquilos. A mí me ayudó muchísimo. Últimamente, como me daba pereza imprimirlos, pues lo empecé a hacer yo ya mental, y me di cuenta que realmente sí he aprendido iniciando con un formato claro en papel para luego pasarlo a mi cabeza y ya poder preguntar de acuerdo a esto. Me dijeron que los dispensadores de tapabocas que están alrededor de todo el hospital únicamente te roban el dinero. Todo lo nuevo que escuchen y no tengan claro, anotarlo para llegar a la casa y estudiarlo. Y por último me preguntaron qué hacer para que los profesores no te hagan llorar. Si van a llorar, lloren en privado, que los profesores no los vean, que los afecten. Y estudiar. Cójanle el hábito, cójanle el gusto, cójanle el cariño, porque esta es una época en la que se emociona uno mucho al aprender estas cosas, entonces aprovechen al máximo. Les dejo por última vez este videito que hice antes de entrar a mis propias prácticas, y les dejo algunos links para que revisen en la descripción. Y creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que les sirvan muchos los tips, espero que tengan unas prácticas excelentes. Déjenme en los comentarios cualquier otra duda que puedan tener y yo con mucho gusto se los voy a responder. Y nada, recuerden que mi nombre es Aleatoria y nos vemos en el siguiente video. Adiós.